Ya. Entonces, vamos a conversar sobre esta red que se llama Red Gin, le pusimos nosotros, eh, que es la red de moneda complementaria, y decimos que es para nosotros también un laboratorio de relaciones y aprendizaje transformacional y un ecosistema de intercambio colaborativo y emprendimiento. Si ustedes se dieron cuenta, hay una cosa interesante que nosotros nos preocupamos de saber quién había invitado a quién, ¿ya? Y eso tiene que ver con que las relaciones y los vínculos son centrales en este espacio, ¿ya? Entonces, no da lo mismo si que alguien llegó porque sí o alguien, quién es la persona conocida, hay una cierta relevancia de que hay una relación, un vínculo que nos una, ¿ya? Eh, en el sentido matemático de los amigos de mis amigos son también mis amigos, ¿ya? Y es un ecosistema de intercambio colaborativo y emprendimiento, y en ese sentido podríamos decir como una versión más actual, no es tan riguroso, pero del trueque. ¿Ya? El trueque funciona en un sistema, funciona como una forma, esto es como dentro de ese mismo paradigma o de esa misma familia, pero un sistema un poco más de la época de ahora. ¿Ya? Entonces, ya. Hay una primera noción que cuando nosotros hablamos de riqueza, eh, muchos de nosotros hacemos referencia a tener dinero. Entonces, mucha gente quiere acumular o mucha gente piensa en tener recursos. Pero hay otra forma de mirar riqueza también. Entonces uno dice, ya, ese dinero yo lo necesito para hacer que algunas cosas que yo quiero ocurran, ¿ya? Desde poder tener un tiempo para pasarlo con mis hijos y comer vegetales ricos cosechados por nosotros, o poder abrigarme, o poder lo que yo quiera. Y eso, si nosotros tenemos aquello que nosotros deseamos, eso también podríamos llamarle riqueza. Y este dinero anterior quizás podría no ser necesario para todo lo que yo quiera, ¿sí? Entonces, ese es el espíritu que está detrás de esto. Y una pregunta que nos aparece y la tenemos y la mantenemos y la remiramos es ¿cómo construimos riqueza? En esta interpretación más amplia de la riqueza, y qué tipo de riqueza es la que nos interesa construir, ¿sí? Entonces, con eso tiene que ver lo que está de fondo. Entonces, vamos a entrar a meternos en estos temas. Una de las cosas con las cuales nosotros nacemos, y lo más seguro es que vamos a morir, es con nuestro concepto de dinero, ¿ya? Entonces, pero uno de los, hay una analogía que dice, cuando uno quiere explicar claro en filosofía, habla de los peces en el agua, ¿no? Dice, los peces no ven el agua, ni saben que hay agua, ni tienen noción del agua porque viven ahí. Entonces, los peces no saben tanto de agua y son los últimos en saber ello, igual que nosotros respecto del dinero, porque cuando ya nacemos, cualquiera de nuestros hijos o nosotros mismos, apareció que existía algo que se llama dinero, y nosotros vamos a terminar nuestra vida con la misma noción de dinero. Por lo menos a mi abuelo le pasó eso, a mi padre le pasó eso, a mi madre, y eso es lo estándar, ¿sí? A la mayoría de las personas que han nacido y fallecido en los últimos decenios y cientos de años, siglos, eh, el concepto de dinero es algo que siempre fue el mismo durante su vida, pero muchas veces no se lo preguntaron. Entonces ahí aparece el concepto de monedas complementarias. Y aquí hay tres personas que son importantes para mí y para los que estamos viendo esto y echando a andar estos sistemas. Uno es Genaro Chic, que es un catedrático español que ha estudiado mucho las economías de prestigio y la forma en que se producen las transacciones cuando importa quién es la persona y cuando importa el otro, ¿sí? Cuando el prestigio es relevante. Jovino Camargo, eh, una persona que está en el territorio, podríamos decir, más del comportamiento humano, cómo es que los seres humanos operan, cómo es que nosotros hacemos lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos, y ha estudiado todos los muchos fenómenos respecto a eso. Y hay un personaje en particular que es el más relevante, que está aquí en su imagen, que es Bernard Lietaer,
que él estuvo, cuando había que crear el euro, en ese momento obviamente se vio que no lo podía crear un equipo ni francés ni alemán porque iban a hacer algo exactamente para ellos, iban a estar muy sesgados. Entonces dijeron, tenemos que buscar a alguien neutro, un equipo neutro. Dijeron Bélgica. Y justo estaba Bernard en Bélgica y le dijeron, usted, Bernard, que está en el Banco Central, digamos, está a cargo del equipo que tiene que desarrollar el euro. Y Bernard en ese momento se hizo la pregunta, oh, tengo que crear un dinero, tengo que crear una moneda. Entonces él dijo, ahí hay algo que yo no sé, ¿qué es una moneda? Entonces en ese momento empezó sus reflexiones, su estudio acerca de qué es una moneda, porque una de las cosas que se dio cuenta es que a pesar de que él era economista y estaba a cargo del Banco Central, no tenía claro qué era crear una moneda. Entonces, cuando empezó en este proceso y empezó a investigar y a meterse y se juntó con distintos, viajó por todo el mundo, investigó, se llegó a dar cuenta y dijo, oh, nosotros tenemos un tipo de moneda, tenemos un tipo de dinero, pero no es la única posible. Y esta moneda tiene algunas cosas particulares y pueden haber otras. Y él entonces acuñó el término de lo que llamamos moneda nacional y lo que llamamos monedas complementarias. Y las monedas complementarias, tal como decía por ahí eh, Patricio, no me acuerdo quién dijo, no es una moneda que reemplace a las otras, sino que es una moneda que complementa a las otras. Y juntas producen el equilibrio, ¿ya? Entonces, por ahí va lo que plantea Bernard y mucho de lo que nosotros hemos desarrollado y muchas monedas complementarias se han basado en todos sus libros, textos, investigaciones de los últimos 30, 40 años. Entonces, primero, el dinero no abre y no cierra posibilidades. Cuando nosotros hablamos de dinero, hablamos de ese papelito que está ahí a la izquierda y que nos permite a algunos tener yates, mansiones, intentar viajar a Marte, y a otros que no lo tienen, pasar muchas penas, muchas dificultades y tener vidas mucho más complejas. Pero sin embargo, el dinero, gracias al dinero, nosotros hemos hecho tremendo avance. Gracias a eso, ustedes tienen este computador con el cual ustedes están en este momento conectados, están seguramente en su casa, que la pagan o la pagaron. Se pueden tomar un vino, que también lo pagaron. Entonces, el dinero es el motor de la sociedad también. Pero la pregunta entonces, ¿y qué hace que ese papelito tenga poder? ¿Ya? ¿Por qué este papel vale algo y por qué si es que ya no tiene respaldo en oro? Si ustedes se acuerdan, siempre cuando, por lo menos cuando yo era chico, decían que detrás del dinero había una bóveda de oro donde estaba guardado el valor equivalente de los billetes, entonces todo lo que circulaba de dinero tenía un respaldo en oro. Entonces los países tenían bancos centrales, en eso se basa, ¿no es cierto?, un poco la Casa de Papel, la serie, que dice que hay un oro que está guardado en alguna parte y que respalda la economía. Bueno, desde Nixon eso ya no es verdad, el dinero ya no tiene respaldo en oro y además los que generan el dinero son los bancos y lo generan con un simple clic que hacen en su computador cuando nos otorgan un crédito. Entonces, hay una particularidad en nuestra sociedad que los que ponen el dinero son los bancos que hacen entrar el dinero en la sociedad. Uno va a pedir un crédito para comprarse un auto, un crédito para hacer una empresa, un crédito para comprarse un galpón o para desarrollar un galpón y hacer poner unas maquinarias, un crédito para comprarse una casa, así a nivel personal, lo que sea. Y ese dinero entra a la comunidad, al país o lo que sea, y después los bancos lo sacan. Y una de las gracias que tiene es que ponen un poco de dinero, pero sacan mucho más con los intereses. Entonces, los bancos ponen y sacan dinero y al sacar el dinero le quitan un poco de poder a las comunidades. Entonces, muchas sociedades uno va viendo que construir sociedad es difícil, pero, y los bancos van creciendo, creciendo y creciendo, adquiriendo cada vez más poder y los países o las economías o los mercados o nosotros mismos nos vamos a veces empobreciendo, ¿sí? Y
los bancos son los que pueden producir dinero y prestarlo, y nosotros solamente lo hacemos circular, lo trabajamos y después lo tenemos que devolver. Entonces, ¿y qué podríamos hacer nosotros para hacer algo distinto? ¿Podríamos nosotros hacer algún papel que sea equivalente al dinero? ¿Podríamos hacer un papel que valga por 20.000 pesos o algo equivalente? Esa es parte de las preguntas. Y aquí vamos al otro tema que alguien ya mencionó, que hay una distinción en la tradición china, ¿no? Que habla del yin y el yang, donde el yin tiene que ver con lo femenino, el yang con lo masculino. Esto no tiene que ver necesariamente con hombre y mujer, sino que son energías. Entonces los hombres tenemos yin y yang, las mujeres también tienen yin y yang, solamente que algunos cultivan más un estilo que otro. Pero entonces dentro del yin está la colaboración, el cuidado, la diversidad, la confianza, una cosa mucho más colectiva. Y el yang es mucho más fuerte, de hacer proyectos, individual, racional, si se quiere. El yin es más emocional. Busca producir diferenciación, agregar valor, y ahí hay toda una mirada que tiene que ver con lo masculino en ese otro territorio, ¿sí? Y que los podemos mantener bastante equilibrados, o los podemos llevar a los extremos, y donde el yang es muy masculino y el yin es muy femenino. Pero ¿qué consecuencia tiene eso para mirar el dinero desde esta mirada? Entonces, podríamos decir que el sistema monetario tradicional, y eso nos enseñan a todos los que estudiamos alguna vez economía, dice, los recursos son escasos y el dinero también, ¿sí? Entonces, lo que uno busca muchas veces es acumular dinero, competir, hay una preocupación continua y sostenida por el crecimiento, y cuando se dice que cuando uno no está creciendo, en el fondo está decreciendo, porque lo que tiene que hacer es seguir creciendo para que esté bien. Y bueno, como resultado de eso, se produce un espacio de individualismo, se concentra el poder, se producen conquistas, etc. Pero hay un sistema monetario distinto, complementario a ese, que podría ser un sistema donde el dinero fluya, donde haya colaboración, donde haya sustentabilidad, y lo que produzca sea generar comunidades, producir decisiones grupales, producir un espacio más sustentable, y en estos ambos lados podríamos tener riquezas distintas, ¿sí? Entonces, ahí también hay una mirada interesante. Entonces, decimos que nuestro dinero tradicional produce de forma natural una sociedad yang. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos dinero y hacemos cosas entre nosotros, se genera un comportamiento yang. Y aquí hay una cosa que es interesante, que hay muchas organizaciones sin fines de lucro que terminan peleados por temas de dinero. Hubo un candidato presidencial que representaba unas organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro, y que finalmente terminaron con una crisis económica entre ellos y unas peleas por dinero increíbles, acá en Chile, ¿no? Pero también hay un caso que a mí me encanta, de una asociación, un grupo de personas budistas conectados eh, con una mirada budista, ¿no es cierto?, con una forma de relacionarse con el mundo desde el desapego, etcétera, y que finalmente, como tienen que arrendar un lugar, y como hay que pagar el aseo, y que hay que pagar a las cosas, y que algunos colaboran más y otros menos, se produce una pelea, y finalmente una comunidad budista se termina peleando por dinero. Entonces, muchas veces hemos visto que sociedades, matrimonios, relaciones, vínculos de amistad se destruyen por el dinero. Entonces ahí ya algo nos puede decir que estamos frente a algo raro. Y lo que Bernard decía con claridad era que en cualquier sociedad o comunidad donde nosotros pongamos nuestro dinero, el dinero que producen los bancos, y se empieza a transar y después los bancos lo saquen, va a producir el mismo tipo de comportamiento, ¿sí? Entonces, el dinero no es neutro, y por lo tanto nuestro sistema monetario construye la sociedad en que estamos viviendo. Y ahí aparece la pregunta, entonces, ¿habrá otra posibilidad de hacer algo distinto? Y entonces nosotros decimos que si nos tomamos en serio esto de que la revolución será feminista o no será, una de las cosas que nosotros también deberíamos decir, entonces, algo tenemos que hacer en este territorio que tiene que ver con el dinero.
y en particular entonces la revolución también debería ser monetaria. ¿Y qué podemos hacer? Entonces, aquí aparece algo bien interesante, que esto lo hicieron hace muchos siglos atrás y por lo tanto ya nosotros no nos preguntaron, pero en algún momento sí se apoyó. El dinero es lo que una comunidad elige como medio de intercambio. Entonces, nosotros nacimos cuando ya habían elegido el modo de intercambio que nosotros tenemos. Nosotros tenemos el peso, en Estados Unidos tienen el dólar, y esas son monedas tradicionales bancarias y que ya están, son un dato. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos escoger. De hecho, siempre hablamos de que antes la sal era un sistema, era lo que se usaba para hacer los intercambios, en otros momentos fue el trigo. Entonces, y en las plazas de trueque o en los mercados de trueque, cada cosa que está ahí hay para un espacio de intercambio. Entonces, nosotros como sociedad, como comunidad, podemos decidir tener un sistema de intercambio. Obviamente, si nosotros en un país decidimos que todos vamos a querer tener otro dinero, puede que hayan algunos problemas de poder. De hecho, habrían algunos involucrados que no les gustaría esa decisión, pero eso no quita que una comunidad en particular no pueda tener un sistema de intercambio entre ellas. Entonces, la moneda complementaria es un sistema organizado y estandarizado, y aquí este punto es interesante porque los mercados de trueque, por ejemplo, uno dice ya, te cambio un pescado por maíz. ¿Cuánto maíz equivale a un pescado? Entonces, y además si yo tengo pescado y el otro tiene maíz, pero en realidad yo no quiero maíz, pero tengo que vender el pescado, entonces tengo que hacer como una cosa intermedia entre que le vendo el pescado a otro, que me da selga, yo le cambio las selgas por el maíz, y este otro y ahí hay que hacer unas cosas más complicadas. Entonces, la gracia de la moneda complementaria es que está estandarizado. O sea, genera algo equivalente a un billete de 20.000, pero que no es 20.000 pesos de moneda nacional, aunque podría llamarse pesos también, y podrían llamarse pesos condorito, o podrían llamarse pelotillegues, o como uno quiera, o quinos, lo que uno desee, pero está estandarizado. Entonces, y como en todas partes, cada uno le va poniendo el valor que uno estime, pero hay una cierta mirada de cómo se compara una cosa con otra. Entonces, un sistema organizado y estandarizado que promueve el intercambio en una comunidad mediante el uso de una moneda creada para ello, que se basa en la confianza y el prestigio. ¿Ya? Y entonces esta moneda circularía al interior de ese espacio, y cuando decimos que tiene que haber confianza, hago alusión a los vínculos que en algún momento mencionamos. Una de las cosas que puede pasar es que si entra una persona que no está preocupada de la organización, no está preocupada de la comunidad y no le interesa producir riqueza para todos, esa es una persona que le podría producir daño a la comunidad al usar el dinero. Entonces, una de las cosas es que hay que protegerse de la misma forma que se protegen las familias o los amigos, que es que no tenemos que tener confianza entre nosotros en los territorios relevantes. Ahora, si alguien llega 10 minutos tarde a una reunión, no va a afectar la confianza en la persona como un todo, pero hay cosas que sí pueden afectar, y en ese sentido hay una confianza que hay que tener en que el otro sea un sujeto relevante, apropiado para un espacio de intercambios. Entonces, aquí hay un comentario entre paréntesis que es interesante, que una moneda complementaria, si bien puede servir mucho para espacios sociales, puede servir mucho para espacios más espirituales si uno quiere, eso no quiere decir que sea es un dinero hippie y que cada uno hace lo que quiere y que es todo relajado, buena onda y que cada uno hace lo que quiere y como se le antoja. No es así, ¿ya? Es una moneda tan organizada como las otras, pero que construye otro tipo de riqueza, ¿sí? Está preocupada de construir otro tipo de espacio. ¿Alguien tiene una pregunta? Ya. Y en ese sentido, cada transacción es un acto de confianza. Ustedes cuando van al supermercado hoy día y ustedes le pagan a la cajera con su tarjeta de crédito, le pagan con dinero, la cajera no les pregunta, ¿y usted cómo se llama? ¿Y quién lo invitó a este supermercado? ¿Y cómo nos conoce? Ni tampoco le preocupa a Polman si nos conoce a nosotros. No tiene ningún sentido eso. Lo que sí nos interesa
es que paguemos y que el billete que yo le pase sea verdadero. En la economía, o sea, en las transacciones de la moneda complementaria, sí importa quién es el otro, ¿ya? No, el otro no puede ser un cualquiera, tiene que ser alguien que sea parte de la comunidad y que por lo tanto podamos hacer una transacción juntos. Ahora, esto Eduardo, decimos que, sí, una consulta. ¿ya? Tú hablas que la definición está basada en la confianza y en el prestigio. ¿El prestigio entendido como qué? Mira, el prestigio entendido como la identidad del otro, los juicios que tiene la comunidad sobre la identidad del otro. Por ejemplo, si tú dices, yo hago cúgenes, ¿sí? Entonces, tú tienes que tener un prestigio de que si tú dices, yo te hago un kuchen, yo pueda confiar en que lo vas a hacer. En que si dices que me lo vas a entregar tal día, lo entregues. Y si me dices que va a estar rico, va a estar rico. Pero también yo puedo confiar en que tú me digas, mira, estoy aprendiendo a hacer masajes de relajación. ¿Quieres que te haga un masaje de relajación de prueba? Yo te digo, ya. Entonces, totalmente transparente. Hago los mejores cúgenes del mundo y hago unos masajes que estoy aprendiendo. Y como yo sé que estás aprendiendo y los cúgenes lo hacen maravilloso, yo sé que son dos territorios distintos en ti. Eso tiene que ver con preocuparme del prestigio. ¿Sí? Importa quién eres tú. ¿Sí? Entonces, importa saber que Pali ofrece un servicio y que tiene reconocimiento por la comunidad y que es importante quién sea yo para la comunidad. No desde el Mm. egocentrismo ni el narcisismo, sino es Ujú. las cosas que yo prometo, las cumplo, los compromisos que yo asumo, los cumplo, y los estándares que yo produzco con lo que hago son los mismos que he declarado, que en algunos casos puede ser aprendiz o en otros casos puede ser especialista, maestro, experto, lo que sea. ¿Sí? Perfecto. ¿Te aclara? Súper. Ya. Gracias. Bueno, en este espacio circular vamos a ver de qué se trata esto. Supongamos que el señor de amarillo arriba tiene 5.000 condoritos. Entonces se los pasa al señor de abajo y él le puede dar un ramo de flores a cambio, ¿sí? Él se los pasa a esta señorita, los 5.000, y esta señorita a cambio le da un pan horneado. Y así empieza a circular este dinero hasta volver arriba al señor de amarillo. Entonces el señor de amarillo que puso 5.000 condoritos, los puso y empezó a circular y recibió cosas. Él recibió del señor de abajo, el señor de abajo recibió de la señorita de vestido celeste, etcétera, y todos recibieron algo, ¿sí? Y él, finalmente, el de amarillo, vuelve a recibir los 5.000. Y esos 5.000 que él recibió, entonces, que lo puede haber dibujado él o haber impreso, circularon por todo el espacio y volvieron al lugar de origen, donde todos ahora tienen algún tipo de beneficio, pero el dinero volvió arriba y ese dinero sigue siendo de la comunidad. O sea, ese dinero podría volver a circular nuevamente y ahora dar un café, qué sé yo, una acelga, un vino merlot y después qué sé yo, lo que sea. ¿Sí? Entonces, el dinero puede circular todas las veces que queramos adentro, sigue siendo el mismo porque no se degrada ni pierde validez, ni hay que pagarle interés a nadie y por lo tanto la comunidad generó un capital de 25.000 condoritos o riqueza de 25.000 condoritos y el dinero aún sigue estando ahí. ¿Ya? Entonces, eso es lo interesante de una economía circular. El dinero circula y vuelve a mí y todos recibimos beneficio y sigue siendo parte de nosotros. Entonces, eso habla de lo bonito de esta circulación. Ahora, cambiando nuestro paradigma monetario, la idea es que vamos a cambiar nuestra sociedad. Entonces, si nosotros queremos una economía más colaborativa, una economía basada en la solidaridad, mucho más afectuosa, cuidadosa, etcétera, eh, lo podemos hacer mediante el cambio del dinero. Entonces, esa es la gracia y por eso es complementaria, porque seguramente para mandar naves espaciales, para construir carreteras, para construir centrales hidroeléctricas, vamos a seguir necesitando el dinero nacional y que además esté conectado con los otros dineros, con el dólar, con el yuan digital, qué sé yo, ¿sí? Entonces, ahí aparece este espacio complementario donde lo que nosotros decimos es que hay esta moneda complementaria que puede circular a nivel de personas y comunidades. Ahora, ¿qué desafíos tiene?
aprender a hacer esto es un cambio de segundo orden. ¿Qué quiere decir un cambio de segundo orden? Un cambio en que yo tengo que aprender a actuar de una manera distinta. Tengo que cambiar algunas cosas que siempre he hecho de una forma y las he entendido de una manera y que ahora no operan de la misma forma, po. Entonces ahí aparece ese juego. Lo otro es que hay un proceso de aprendizaje, hay que aprender a hacer esto, hay que aprender a confiar, hay que aprender a hacer buenas ofertas, hay que aprender a hacer pedidos. Entonces, y hay que darse cuenta que hay un cambio de paradigma. Por ejemplo, para los que estén ahí, yo tengo acá una zapatilla de piel de esta, ¿las ven? Entonces, dentro de la red Jean, yo puse, oye, necesito esta zapatilla, alguien tiene, y una persona se consiguió y me la vendió a través de la red Jean y hoy día la acabo de recibir, que tiene que ver con ese intercambio. Yo dije, yo necesito, las pido, alguien las consigue, ¡pum! Y me llegan. Entonces, de eso se trata el juego. Ahora, requerimos para esto construir espacios de confianza, aprender a construir nuevas ofertas e instalar nuevas prácticas de funcionamiento. ¿Qué cosas podemos hacer y qué cosas podemos darnos unos con otros? Lo que queramos. Si alguien dice, mira, dado que está de moda hacerse sus propias huertas en las casas, bueno, yo tengo para hacer compost y yo tengo almácigo y alguien me puede enseñar a hacer una huerta en un departamento, una huerta vertical, entonces ahí tenemos todo lo que se necesite para hacer desde la asesoría, las lombrices y la huerta misma y la semilla, todo lo podemos hacer intercambiado acá. Mermeladas caseras, verduras, cuaderno artesanal, encuadernación, etcétera, todo lo que sean productos. Este otro vino que también vende alguien de la red, que también me llegó por ahí. Entonces, todo lo que queramos. Por otro lado, supongamos que yo tengo una casa en Algarrobo y yo la puedo prestar a gente de la red que sé que van a ser de confianza, que no la van a destruir, que la van a cuidar, que además la persona que la va a usar es amiga de una amiga, entonces la va a tratar bien y yo se la puedo arrendar a ella en jeans o la moneda complementaria que sea y por lo tanto pueden aprovechar de regar las plantas, me la cuidan y todo y la pueden disfrutar. Así también, por ejemplo, hay veces que nosotros tenemos ramas, los que vienen en la comunidad ecológica, por ejemplo, en Santiago, hay máquinas chipeadoras, entonces uno tiene la máquina chipeadora para 11 meses del año y la ocupa un mes, bueno, la puede prestar a otros, pero siempre que uno presta, te la tratan mal y además dices, ¿cómo le voy a cobrar? Pero después yo sé que la tengo que hacerle mantención. Entonces, y ahí están todas las cosas, además, de lo que decíamos, de ese trabajo que se hace o ad honorem o de regalo a veces a muchas personas que uno dice, pero ¿cómo te voy a cobrar por esto? Bueno, el sistema de la moneda complementaria es especial para eso, porque yo puedo cobrarle al otro por prestarle mi máquina chipeadora, el otro me la va a pedir con total tranquilidad, y después con eso mismo a algún mecánico que esté en la red yo le puedo decir que le haga la mantención, y por lo tanto ahí funciona perfecto. También sirve mucho para los servicios, cursos de Excel, lectura de tarot, traducciones, asesoría estética, de todo, lo que uno quiera en servicios que dan personas a personas. Todo eso se puede intercambiar por acá. Entonces, la red Jean es nuestra moneda complementaria, la red de la comunidad y la moneda se llama Jean, que por casualidad tiene el mismo símbolo del yen y el yuan, la Y con las dos rayitas cruzadas. Entonces, y esa es la moneda que nosotros creamos para esta comunidad y que permite hacer los intercambios afectuosos, cariñosos, cercanos, etc. Entonces, hay ya mucha experiencia en Japón, en Inglaterra, en Europa, pero en Chile nosotros no estamos muy avanzados en esto, entonces somos pioneros paradigmáticos de cómo hacer esto en este país, dado lo desconfiado que somos muchas veces y que nos cuesta hacer estas cosas. Y en algún momento, hace varios años atrás, intentamos hacerlo, pero no estaba yendo tan bien económicamente que la gente decía, pero ¿para qué voy a usar una moneda complementaria si tengo pesos? ¿Para qué? Si me sobran los pesos. Bueno, ahora estamos en un momento mucho más interesante, con pandemia, con distintas realidades, que hace que sea mucho más interesante. Además, hay
todos nos damos cuenta que estamos produciendo un cambio paradigmático y de cosmovisión importante. Estamos pasando de un sistema patriarcal a un sistema matrístico, holístico, como queramos llamarle. Entonces, hay un espacio tremendo para hacer el cambio hoy día. Entonces, ¿cuál es la oportunidad? La red tiene un espacio de experimentación, vinculación y aprendizaje para hacer todo esto, para disfrutarlo, pasarlo bien, para tener más riqueza y también para ser rigurosos, ¿sí? Nos permite aprender a escuchar qué requieren las personas y dónde yo podría ser útil. Y eso es una de las... Miren, según los estudios de la OIT, en algunos años más, entre 5 y 10 deberíamos llegar a un 23% de gente contratada en los países. Eso quiere decir que va a haber un desempleo estructural infinito, ¿sí? Tremendo. Entonces, una de las cosas que ya sabemos y que va a intensificarse en el futuro es que vamos a tener que ser independientes y trabajar a honorarios. Vamos a tener que tener nuestras propias empresas o emprendimientos. Y eso requiere de que aprendamos a hacer ofertas. Pero una de las cosas que la gente no sabe hacer en general es cómo construir ofertas nuevas. ¿Cómo hacerse cargo de un mercado? ¿Cómo me constituyo como una empresa? ¿O cómo me constituyo como Juanito Pérez S.A.? Entonces, aquí este es un espacio que permite experimentar, probar y aprender en ese territorio, ¿ya? Y junto la idea es que generemos una riqueza, porque si yo puedo disfrutar más de la vida y puedo tener cosas que a mí me interesan, como estas zapatillas que yo tenía muchas ganas de tenerlas y que ahora las tengo, para mí es una riqueza importante. Entonces, la idea es que entonces hagamos esto y darnos cuenta que estamos todos aprendiendo, que la comunidad depende de todos nosotros, por lo tanto, cada persona que entre es un punto relevante. Hay una distinción, miren, en estas redes nosotros no somos un granito de arena, ni aportamos un granito de arena. Nosotros somos más un eslabón de una cadena. Y es un concepto similar pero distinto. Si yo a la playa le saco 5 granitos de arena, 10 granitos de arena o 100 granos de arena, da lo mismo. Es un granito de arena. Acá no. Acá somos eslabones. Todos nosotros nos necesitamos y necesitamos que todos estemos funcionando, haciendo pequeños intercambios y moviendo la cosa para que funcione. ¿Ya? La riqueza está en el movimiento circular que nosotros podamos hacer. Y este es un movimiento circular y un proceso de intercambio que se da en la confianza, en el respetarnos, en el querernos, en el cuidarnos, y nosotros decimos que centralmente en tenernos afecto y cariño también. Hay algunos principios que son los mismos que le he mencionado durante todo este tiempo, son colaboración, cooperación, solidaridad, la confianza, aceptar y construir diversidad, el ser aprendices, el cuidado por el otro y por uno mismo, aceptar los errores, nos podemos equivocar, por supuesto, y hay que aprender a arreglarlo, pero nos podemos equivocar. Aprender a hacer fluir y circular la moneda, cómo soy parte de este ciclo de funcionamiento, y cuando alguna persona quiera salir por algún motivo, porque se va, se cambia de país o quiere hacer cualquier cosa, bueno, se puede despedir, pero toda salida tiene que ser hecha honorablemente. Todos tenemos que salir por la puerta ancha y con saldo cero, ¿sí? Entonces la invitación es, a todos ustedes han sido invitados por alguien que está en la red y por lo tanto la invitación es a incluirse. En este momento tenemos 61 personas que somos parte de la red y la idea es que crezcamos pronto a unas 200 personas, de tal manera que podamos hacer varios tipos de transacciones, de que tengamos un mercado de oferta amplio, etc. Eso es. ¿Lista la presentación? ¿Se entendió, Daniel? ¿Se entendió? ¿Te pareció? A mí me pareció. Ah, Ahí ¿está con está, el mío o está con el buscando suyo? resonancia. Dale, Vivi. Ahora sí, sigo con eco. Me encantó. Es justo lo que yo sueño. Es tener una economía distinta. De hecho, yo he hecho trueques también con gente conocida y creo que es maravilloso
que se pueda vivir desde otra manera, que no todo sea dinero. Yo a mucha gente le digo que en las cosas que nosotros hacemos, que si no tiene dinero, busquemos la manera, que puede ser otra, que puede ser por intercambio, trueque, y ya, si no se le ocurre nada, ya por último cuotas, le digo yo, si lo puedes pagar de a poco, págalo de a poco, pero no limitarse por dinero, el no decir, yo no puedo hacer esto porque no tengo el dinero. Y aquí es maravilloso, porque en el fondo es, yo tengo esto para ofrecer, y el otro te da lo que tiene para ofrecer. Claro. Y que lo encuentro, para mí, funciona, y basado en la confianza, que para mí también es algo que así deberíamos funcionar. Yo confío en el otro, yo confío en la gente. Claro. Eduardo, Sí. quizás explicar cómo funciona el tema de cómo inicias con cuántos jeans, Ya. para que no se crea que es un intercambio directo. Sí, ya. Súper bien, Isis. Miren, les cuento que hay una plataforma que se llama Ciclos Red Jean, y la idea es la siguiente, que es una plataforma que tiene las cuentas. Entonces, por ejemplo, si entra Viviana a la red, ella en ese momento tiene asignado un usuario, una clave, y tiene un registro de sus cuentas. Y ahí están las ofertas. Entonces, suponte, por ejemplo, yo pongo el aviso, digo, ya alguien tiene esta zapatilla y alguien ofrece esa zapatilla. Dice, yo te las puedo vender. ¿Ok? Entonces, yo voy y en la misma página le digo, transferir de mi cuenta a su cuenta 60 yenes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a José Ramón, que es la persona que me vendió la zapatilla, le aparecen 60 yenes. Y a mí se me descuentan de mi saldo. Cuando uno entra, uno tiene el derecho o la posibilidad de llegar hasta menos 270 yenes, que equivalen entre 100.000 y 200.000 pesos, para que tengan una referencia, ¿ya? Entonces yo me puedo comprar 5 de estas zapatillas, para mis hijos, para mí, qué sé yo. Entonces, ahí yo compro eso y él recibe ese dinero. Y dado que él recibió jeans, él no me tiene que vender algo a mí, ni yo tengo que venderle algo a él. Él va a donde Verónica y le compra otra cosa que a él le interese. Y después Verónica, si quiere, los deja ahí un ratito y después al otro día Isis le ofrece otra cosa y dice, yo ya quiero traducción y quiero conversar en inglés contigo para no perder el inglés. Y le hace la transferencia mediante la misma página de esos jeans. Entonces, la gracia de eso es que nos independizamos un poquito del trueque. Es lo mismo, pero es un trueque en una comunidad, donde yo no tengo que darle al otro lo mismo o una cosa, porque eso me limita. Y además, por ejemplo, yo en este momento, post pandemia o durante la pandemia, dije, me voy de Santiago y me vine a vivir a Limache. Entonces yo estoy en Limache, entonces este fin de semana le compré unos quesos y unos vinos y unos productos de cremas a distintas personas, y hay una persona de la misma red que me las trajo de Santiago hoy día en la mañana, y ahora hace un ratito me acaban de llegar las cosas acá. Entonces, alguien me hizo el transporte, o 3 personas distintas me vendieron distintas cosas, y todo eso llega acá, yo les pago con jeans y ellas hacen lo que quieren con sus jeans. Claro. Y todo eso está coordinado por la página y por un grupo de WhatsApp que tenemos también. Y lo importante es no acumular y hacer circular la moneda. Entonces ir comprando, o intercambiando servicios o bienes. Por ejemplo, yo compré una tabla y le pedí a la persona incluso que la partiera por la mitad, no me cobró más guineas por hacer eso, y es una tabla como, es de ciruelillo, y es especial para la gente que hace asado. Entonces se la regalé a mi cuñado y a mi hermano, y están felices con la tabla. Y hay otras cosas que, por ejemplo, yo voy a hacer un curso de LinkedIn. O sea, hay una tabla y hay un curso de LinkedIn. O sea, puede haber cualquier tipo de oferta. O sea, mientras tú sepas hacer la oferta, mientras las personas sepan hacer los requerimientos,
Por ejemplo, hicimos como un curso de Zoom colaborativo también porque una profesora necesitaba, y fue súper enriquecedor porque la persona que lo llevó cobró muy, muy poquitos guineas. Eso es otra cosa que les va a surgir mientras estén en la plataforma. ¿Cuánto cobrar? Eso lo tienen que resolver solos. Y es complejo porque la gente es como que, por ejemplo, yo soy parte del equipo como el soporte y me empiezan a preguntar, siempre terminan preguntándome a cuánto equivale un gin. Y es como, ya, mira, equivale más o menos a esto, pero la idea es que esto sea colaborativo, de que tú pienses, yo le quiero dar este servicio a la persona. Entonces, eso es un poco más complejo, pero eso es un aprendizaje también. O sea, como, Claro. yo estuve un tiempo dando intercambio de conversación en inglés, yo puse, no soy nativa, pero hablo bastante bien, y lo puse a 15 yens. Y todo el mundo me preguntaba por qué. Yo le decía, porque pensé que era un buen precio. Y tú eres como, ¿pero por qué 15 y no 20 y no 30, que es más? Y yo, pero porque, no sé, 15 está bien para mí. Pero claro, eso es una parte del aprendizaje que hay que hacer con la red. Y lo otro es que si ustedes se incorporan a la red, la persona que los invitó les tiene que hacer un pequeño curso de cómo funciona la plataforma. Igual si después tienen duda, yo existo. Pero la persona que los invitó debería enseñarles a ver cómo funciona, y si uno es curioso, va descubriendo cómo funciona la plataforma. No es una página muy compleja tampoco. Así que eso por la parte técnica. No sé si quieres decir algo, Eduardo. ¿No? Preguntas, yo quiero escucharlo. ¿Qué preguntas tienen? ¿Comentarios? Ya, Paula. Hola, perdón, yo soy bien preguntona. Sí. Tengo tres preguntas. Vale. Uno, si entiendo bien, en el fondo el gran tema como de cambiar, ¿no es cierto?, hacia una vía más sustentable y todo esto, es saltarse los bancos, ¿sí? Porque así no nos cobramos intereses entre nosotros, ¿no es cierto? Si yo soy parte de esta red y por lo tanto no están esos intereses y esos que usufructan, por así decirlo, y el dinero circula. Esa es la Sí, primera pero pregunta, si entendí bien. hay otra cosa, Pauli. Mira, imagínate en un mundo, o sea, suponte que hay una crisis, ¿sí? Y hay una Ahora, señora que vive en una casa y que hace almuerzos, ¿sí? Hay otro señor de al lado que es gaffiter y hace gafitería, y hay otro señor de al lado que repara techos. Entonces, suponte que la señora que hace pan tiene el techo con hoyos, ¿sí? Y se le está lloviendo. Y el señor que repara los techos tiene problemas de gafitería. Entonces, una de las cosas que pasa cuando no hay dinero circulante es que esas tres personas estarían muy tristes en su casa, aproblemados, porque dirían, pucha, no me funcionan las llaves, no me funciona la cafetería. La otra señora diría que su techo se llueve, y estarían los tres deprimidos sin poder hacer nada y sin poder intercambiar. ¿Por qué? Porque no hay dinero circulante. El dinero es lo que te permite echar a andar la economía. Entonces, por eso, una de las cosas que pasó ahora con el dar el 10% es que el gobierno lo que hizo con nuestro propio dinero es echar a andar la economía, y se activó inmediatamente porque todos tuvieron más dinero y salieron a gastarlo y echaron a andar el motorcito. Cuando nosotros estamos en nuestra casa y no tenemos ese motorcito que en 3 meses más ya se va a acabar, entonces no tenemos cómo echar a andar el sistema. La gracia de la moneda complementaria es que tú puedes echar a andar el motorcito sin necesidad de nada. Porque si tú estuvieras ahí en esa plataforma, tú dirías, pero yo le vendo pan a este señor me repara el techo, el otro le repara las tuberías y las cosas de cafetería, los tres quedan felices, intercambiaron todo sin necesidad de tener dinero circulante. Entonces no es solamente que saquen los intereses, sino que como nosotros no lo controlamos, no podemos hacer esos intercambios porque ¿cómo lo hacemos? Ahora, si tuviéramos una economía de prestigio total, yo le podría escribir, vale por una reparación de cañería de Eduardo Holguín, y te lo paso a ti el papelito, ¿sí? y yo Entonces, lo uso cuando y tú lo usas los cuando tú paso a quieres, otro. y eso sería Claro. perfectamente posible, pero eso es más complejo, ¿sí? Entonces, la moneda complementaria lo que viene a producir
ese motorcito que echa a andar la economía sin necesidad de tener dinero circulante provisto por los bancos. ¿Ya? En complemento a tu cosa que estaba bien, ¿ya? En la parte de los intereses, pero solamente le falta ese pedacito. Perfecto. Y otras cosas. Y la otra pregunta que quizás es más como una reflexión. ¿Cómo se logra incorporar en estas redes a personas con menos recursos? Porque en general, no sé, quizás estoy siendo súper sesgada, pero por las puras presentaciones, muchos de nosotros o somos profesionales, ¿no es cierto? O nos dedicamos a algo, o tenemos ingresos, o estamos generando alguna cosa, o llegamos a este contacto porque también alguien nos mandó el WhatsApp y tenemos el computador, etcétera. Entonces, me parece interesante ver cómo esto puede llegar a otras comunidades también, no solamente a los privilegiados, por así decirlo, entendiendo que tenemos distintos niveles. No sé si se entiende la Sí, pregunta. se entiende perfecto. Mira, dos cosas. La primera es que en la red puede que todos tengan alguna formación o que seamos del grupo de los privilegiados, pero que algunos de los que están en la red no están pasando por un momento privilegiado, están pasando por un momento bien difícil. Entonces, hay algunos para los cuales le está siendo interesante esto porque están teniendo una forma de mover su motorcito que no lo estarían pudiendo mover de otra forma, ¿sí? Y hasta antes de estar aquí estaban bien estresados, bien angustiados con ese espacio y ahora sienten que se le está moviendo un poco. Entonces, de hecho, los quesos y los vinos que yo compré es una persona que dijo, ¿qué hago? Y empezó y generamos ese espacio, ¿ya? Entonces, tiene que ver con eso. Eso es lo primero. La segunda cosa es que, dado que nosotros creamos esta moneda, se genera que lo que llegan son los amigos de mis amigos, y los amigos de mis amigos son parecidos a nosotros, po. Pero eso no quiere decir que nosotros no los podamos crear en otra comunidad y van a llegar amigos de los amigos que son de otro tipo y que piensan otro, y pueden haber uno en la dehesa o qué sé yo, donde sea, o puede haber uno en Cerro Navia y funciona igual, ¿sí? Ahora, sí, nosotros todos tenemos computador y la plataforma corre en el computador ahí, pero hay un colegio donde se está haciendo esto que es con papel. Entonces, hay una persona que centraliza esto, entonces le dice, oye Aníbal, anota por favor que José Rodríguez le pasó 25 Gine a 25 puntos, se llaman allá. 25 puntos a Daniel, ok, y se anota esa transacción y uno le suma 25 puntos a Daniel y le resta 25 puntos a José. Después lo llaman y le dicen, oye, Edith le mandó 35 a Verónica y queda anotado. Y después el que está organizando todo hace la suma y dice, bueno, Verónica tiene 75 a favor, Tita tiene 33 en contra, José tiene 25 a favor, ¿sí? Entonces, incluso se puede hacer sin computador, que es más complicado, es más trabajoso, pero también se puede hacer. Entonces, tiene que ver con la creación. Nosotros lo creamos esto en esta comunidad y por eso salió así. ¿Ya? Y por eso tú dices, oye, pero aquí no está Luxich. No, no está Luxich porque está en otro juego y tampoco está otra gente, pero ahí está bien variopinto nuestro lugar y hay algo que está interesante, que hay personas en Barcelona, personas en Alemania, personas en Temuco, en La Serena, Limache. en Santiago, Limache, Valparaíso, Concón. Entonces, tenemos, y ha sido bien interesante porque ahora que con la pandemia tuvimos la tremenda gracia de darnos cuenta que el mundo es más grande que la localidad donde vivimos y que podemos hacer cosas con otra gente que está solamente conectada así. Entonces, hay muchas cosas que se están haciendo en este sistema. Por ejemplo, hubo una cosa muy bonita que se hizo este sábado pasado, que a mí me encantó por lo menos. Hay dos chicas que armaron una especie, un vino literario le llamaron, y invitaron a otra persona de la red al vino literario. Entonces él habló de dos poetas y leyó poemas de ellos y empezó a contarle historia, de dónde vienen, y fue súper entretenido. Y entonces era una persona que estaba en La Serena, con una persona que estaba en Santiago y el otro no sé dónde estaba. Pero estaban todos separados en un vino literario que hicimos el sábado en la tarde y fue espectacular. Eso no tiene ni siquiera límite geográfico. Entonces, eso está muy bonito.